on guztioi, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan zaudete hemen Radio Vitorian. Gaurko gaia Eusko Ikaskuntza mai gainean jartzen diguna, historia aurrea non? Arabar Errioxan. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy para hablar de la prehistoria en La Rioja Alavesa. 25 años de investigaciones con dos profesionales en la materia, dos profesores del Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, hombres que llevan años dirigiendo diversas excavaciones, colaborando en La Rioja Alavesa. Así que vamos con las presentaciones, porque a mi derecha está Javier Fernández Eraso. Javier, Gabón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, así que la prehistoria en Rioja Alavesa da para una tertulia de 50 minutos. Y posiblemente para más. Para más. Posiblemente. Si preguntamos a nuestros oyentes, vamos a hablar de prehistoria en La Rioja Alavesa, ¿nos puede dar alguna ubicación, algo que conozca usted sobre arqueología, trabajos arqueológicos, prehistoria o lugares que pueden ser prehistóricos en Rioja Alavesa? Pues seguramente que nos dicen, sí hombre, el poblado de La Hoya y el dolmen de la Hechicera. ¿Acertarían? Seguramente sí. Pero no solo eso, hay muchísimas cosas más de las que se puede hablar. Pero yo creo que ambos sitios, tanto el dolmen como el poblado de La Hoya, son posiblemente los lugares de referencia, o al menos en los que se ha llevado trabajando muchos años y los que han tenido una mayor publicidad. ¿Qué es prehistoria? ¿A partir de qué año comienza la historia y a partir de qué año comenzó o terminó, en este caso, la prehistoria? Bueno, eso es una buena pregunta de examen. ¿Qué es la prehistoria? La prehistoria se podría definir como el tiempo de la vida, del desarrollo del ser humano en el que no conocía la escritura. ¿Cuánto tiempo? Porque yo creo que al final lo que interesa es cuántos años. Bueno, el límite inferior o el comienzo de la prehistoria estaría situado en el origen de la humanidad con el primer ser humano, que ahora sabemos que anda en torno a los 2,5 millones, 2.800.000 años, y termina, grosso modo, el año 1000. El año 1000 ya hay pueblos que ya escriben. En general, global, porque hay muchos pueblos el que año todavía, 1000 después de Cristo. Antes de. Pero digo de forma muy global, puesto que hay pueblos que todavía hoy no saben escribir. Entonces, para nosotros vive en un estadio prehistórico. Así que, por ejemplo, pues el poblado de La Hoya, como no, es prehistoria. Es prehistórico, efectivamente. ¿Porque corresponde a qué época? Pues a hierro. Era hierro. ¿Estamos hablando antes de Cristo? En torno al año 1000, por ahí más o menos. 1000 y pico. Luego ya hasta prácticamente la romanización. Eso es. ¿Quién es este hombre? José Antonio Mújica, al que han escuchado también. José Antonio Mújica, Gabón, buenas noches. Gabón. ¿Cuándo se conocen ustedes? Javier y José Antonio y Javier, porque si vamos a los orígenes, Javier es navarro, José Antonio es guipuzcoano, más o menos tienen la misma edad, pero ¿cuándo se conocen ustedes? Los dos son profesores en la facultad aquí en Vitoria, en la Universidad del País Vasco. Hacia el 78 o 9. Pasado años, Sí, conocemos en la facultad. Desde el tardofranquismo se conocen ustedes. Bueno, es mejor conocerse desde el tardifranquismo que no del tardiglaciar. Ya son muchos años, porque ¿quién comienza a trabajar antes en Rioja Alavesa? Le decía a micrófono cerrado a José Antonio Mújica, que le veo muy centrado en sus primeros años en Guipúzcoa. Creo que fue Javier, el navarro en este caso. Yo empecé en La Rioja, sí. ¿Dónde? Bueno, pues el año 1985 en el yacimiento de Peñalarga, en Cripán. En Cripán, sí. ¿Y hasta entonces qué se había trabajado en Rioja Alavesa? Bueno, se habían trabajado básicamente los dólmenes, también el poblado de La Hoya, que nos excavaba Armando Llanos, y también se habían hecho excavaciones en el abrigo de los Usos, que los había hecho Juan María Pellanis. ¿Dónde están esos abrigos? En el Villar. ¿En el Villar? Sí, más próximos al Villar, sí. Y ha dicho dólmenes. Sí. Y es que, claro, no solo hay un dolmen, no solo está la Hechicera en el Villar, en Rioja Alavesa, hay más. Hay más.
Además hay en este momento, contando también el que está en la provincia de La Rioja o en Logroño, son 9. Hay 9 dólmenes. Lo que sí, que son pues empezando por el oeste sería Peciña, La Cascaja, el dolmen se llama La Cascaja y está en Peciña. Luego tendríamos el Montecillo en Villabuena, que es el que se descubre el año 2009, La Yaza, El Sotillos, San Martín, el Alto de la Huesera, La Chabola de la Hechicera, el Encinal y los Llanos. ¿La chabola o la hechicera? La Chabola de la Hechicera. La chabola de la hechicera. Sí, incluso en los papeles que hemos ido mirando últimamente se llegaba incluso ya a hablar de la Choza de la Encantada. ¿Por qué es el dolmen más conocido? Es el que está restaurado, que estuvo restaurado convenientemente para la época en la que se hace, y en cierto modo se convierte en un emblema de La Rioja. ¿Sorguineche puede ser también? Sí, pero ese está en Arrizala. Ajá. Así que no es el mismo. No es el mismo. No es el mismo. Bien. Un dato que se me ha colado ahí por medio y mal colado además. ¿Y cuándo se incorpora Mújica a esas investigaciones en Rioja Alavesa? Usted comienza en Cripán en el 85. Bueno, pues comenzamos el pasado año. La idea era conocer o profundizar en el megalitismo de la zona Rioja Alavesa y pensar de qué manera darlos a conocer de forma adecuada. Entonces, bueno, pues comenzamos el año pasado. De todas maneras, previamente ya habíamos trabajado sobre el megalitismo en distintos trabajos. ¿Qué es el megalitismo? Bueno, haría referencia a estructuras normalmente de carácter funerario construidas con grandes piedras. Dólmenes. Y, bueno, en dólmenes podrían haber croles también, lo que pasa que entran, a pesar de que las dimensiones de los croles son menores, digamos que entran también dentro del megalitismo. ¿Crones? ¿Ha dicho? Sí. ¿Y qué es un dolmen? Porque el dolmen, nuestros oyentes tienen la imagen del dolmen. ¿Cómo es un dolmen? Más o menos. ¿Pero un cron? Bueno, un cronlet es un círculo de piedras. ¿Un círculo? Un círculo de piedras en el que, digamos que se ubican en los mismos contextos de montaña que la mayor parte de los dólmenes simples, y sin embargo la diferencia que, por otro lado, que el ritual funerario es distinto. Entonces, así como en los crones se practica la incineración, en los dólmenes se practica la inhumación. Y luego cronológicamente también son más recientes. Son más recientes. ¿El dolmen a cuándo corresponde? Bueno, los primeros dólmenes que se levantan aquí, o en general, los primeros dólmenes se levantan ya durante el Neolítico. Años. Bueno, pues en el caso concreto de la Rioja Alavesa, si no recuerdo mal, el más antiguo está fechado en 5100 BP, contando desde ahora. Y es el dolmen de los Llanos, en Cripán. ¿Están repartidos por toda la geografía alavesa? Sí. Sí. Sí, sí. Hay en Valdegovía, hay en La Llanada, hay en Ayala, hay en los valles, yo que sé, como los de Cuartango. Hay dólmenes en todos los lados. Sí. 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 Lo que pasa es que la distribución es irregular. Hay una mayor concentración en zonas de monte. ¿Por qué? O puede haber zonas en las que no de monte en las que no haya, pero igual es por una insuficiente prospección. ¿A más dolmen, más población en esos lugares? ¿Cuanto mayor número de dólmenes, o no tiene por qué? No tiene por qué. Porque claro, ahora mismo Álava en el siglo XXI, claro, por aquel entonces no existía Álava, pero en el siglo XXI la población está en la capital, en pleno centro de la Llanada, en el Valle de Ayala y en Rioja Alavesa. Son, digamos, los tres lugares con mayor densidad de población. No sé si eso corresponde a lo que es la época de dólmenes en Álava también, o no se puede saber. Yo creo que no. No se puede saber. No, porque claro, el problema básico puede ser que no existen el número suficiente de prospecciones como para saber si junto a los dólmenes aparecen también lugares de habitación. Pero no tiene por qué. Un dolmen puede estar lejos de un lugar de habitación, de un lugar donde hay una concentración importante de personas. En principio no debería de estar lejos, pero el problema es que... Porque los cementerios nunca han estado lejos, ¿no? No, pero hay cierta distancia. Pero el problema radica
en que, por un lado, desconocemos la mayor parte de los yacimientos de habitación, o los sitios donde vivían, cerca de los dólmenes, pero fuera de los dólmenes o de las zonas de dólmenes podía vivir también gente. Y entonces, de hecho, hay otros tipos de enterramientos, por ejemplo, en cuevas sepulcrales, o incluso, por ejemplo, en Navarra se han encontrado en hoyos, de manera que es más difícil localizar este tipo de yacimientos. Entonces, la imagen que tenemos está distorsionada. Entonces, nos lleva un poco la idea de que hay población allí donde hay dólmenes, pero no quiere decir que no hay población allí donde no hay. Ya. Así que, vamos, veo que en el último año se están dedicando a este tipo de, no sé cómo llamarlo, funerario, pero ¿qué es? ¿Un elemento funerario? Sí. ¿Están dedicándose al repaso, digamos, de todo lo investigado sobre los elementos funerarios en Rioja Alavesa? Bueno, no solo eso. Por una vez está lo que estamos haciendo juntos en dólmenes de La Rioja, y por otra parte yo sigo excavando en abrigos de la Sierra de Cantabria, también en La Rioja. Con lo cual pues estamos un poquito trabajando en las dos, que viene muy bien, porque en definitiva la población que encontramos en los abrigos tiene una cronología muy similar a la que aparece en los dólmenes. ¿Son los mismos? Pues posiblemente sí. Y me decía que los abrigos están cerca del Villar. Bueno, depende. Están en Cripán, en el Villar, están también pues más cerca de La Guardia, pegando hacia el puerto de Herrera. ¿Pero qué es un abrigo? Es una oquedad en la roca. ¿Ahí vivían? Lo ocupaban de alguna forma. Posiblemente no viven, sino que tienen una ocupación determinada. Puede ser una ocupación de carácter funerario, como por ejemplo aparece en Peñalarga, en los usos 1, en los usos 2, o puede ser una ocupación de tipo estacional, que se puede dedicar en un momento dado a cazar, o lo que hemos encontrado en estos años, que yo creo que es relativamente importante, es la existencia de rediles donde encerrar el ganado. ¿En esas oquedades? Sí. Entonces, bueno, pues tenemos rediles desde hace 6.200 años y posiblemente más viejos. ¿Y no era un lugar adecuado también para vivir? No. No era calentito. Calentito sí, pero vamos. Lo que pasa es que serían asentamientos de carácter estacional. Entonces, bueno, como el pastor sube a las ovejas en verano. Efectivamente. O quien iba a hacer carbone al monte. Entonces, bueno, es posible que estuviesen durante cierto tiempo, pero no estaban allí de manera continua. Ajá. ¿Y a esos lugares no tienen luego una referencia de tener otro núcleo de población donde podrían pasar otra época del año? Tenía que tenerlo. El problema es que en el caso de La ustedes Rioja, no han llegado a decir, bueno, pues estacionalmente estaban aquí, pero el resto del año estaban aquí. No, aquí no. Hay poblados en zonas más o menos próximas, como en Los Arcos, el de los Cascajos, pero en La Rioja Alavesa... Los Arcos, Navarra. En La Rioja Alavesa no hemos encontrado ninguno todavía. Pero de Los Arcos a Sierra Cantabria, bueno, andando esta gente igual andaba más que ahora. Tampoco está tan lejos, ¿no? No, está cerca. Unos kilómetros, ¿no? Sí, no sé cuánto. Sí, pero bueno, tampoco... Pues 20 y tantos de línea recta por ahí, tampoco es tanto. Un paseo. Sí. Para esta civilización acostumbrada a aparcar el coche enfrente de casa, sí. Exactamente. Y sin demasiada prisa. Entonces, bueno. Bien, entonces con ese trabajo que ustedes están realizando, ¿cuál es la meta? ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden con este trabajo que han comenzado hace un año? Pues bueno, en principio lo referido a los dólmenes, acabar de conocer qué es, primero de qué época son, exactamente qué años tienen los dólmenes, en qué entorno se desarrollan y cómo están construidos, saber, y luego pues poder ofrecer una visión en conjunto mucho más amplia de la que se tiene hoy en día, y además intentar reconstruir en la medida en la que se pueda las diferentes partes que tiene un megalito, para que pueda tener el aspecto que tuvo en el momento en el que se construyó. Ustedes ese dolmen que nosotros lo vemos sobre la superficie, lo encuentran en el subsuelo. Cubierto. Sí. Lo que pasa es que luego, digamos, se reconstruye. Bueno, se reconstruye. Se intenta respetar, me imagino, lo que uno se encuentra en el subsuelo. Eso es.
Pero hay que ponerlo, para que lo vea el ciudadano, hay que ponerlo en superficie. Nosotros ahora trabajamos en 2. ¿O cómo hacen? Bueno, hemos trabajado en 3, pero el Montecillo está ahora, tiene que estar en fase de restauración, no tiene la tapa, la losa de cubierta, y hemos trabajado básicamente... Ese se lo han encontrado sin cubierta. Sí, en 2. La Huesera, el Alto de la Huesera, que es el dolmen que está entre La Guardia y el Villar, que tenía la losa de cubierta caída en el interior de la cámara. Entonces la primera labor que nosotros planteamos a Diputación fue sacar la piedra y recolocarla en su sitio. Esto parece sencillo, pero seguramente que es complicado, ¿no? Respecto a que no puede ir una mañana una grúa y decir, venga, pues ponlo, ya está. No, claro, la piedra pesa, ¿cuánto pesa? ¿Con 3.000 kilos? Pues. Sí, y imagino que tienen que estudiar, tienen que saber bien cómo van a colocar la piedra para que sea de forma correcta. Claro, más o menos que encaje dentro del hoyo que tiene o de la superficie hueca que deja la cámara. Entonces ese es lo que hicimos primero. Luego excavamos la cámara, se localizó por dónde iba el corredor o el pasillo de entrada, y después fuimos a la hechicera, a la chabola de la hechicera. En la chabola de la hechicera queríamos hacer una cosa, que era ver qué es lo que había del túmulo original. ¿De qué? El túmulo. ¿Qué es? No es solamente el dolmen construido con grandes piedras, como decía José, sino que todo eso está cubierto por un túmulo de piedras y tierra. Entonces, claro, en este momento, cuando empezamos a intervenir en la chabola, sabíamos que existía un túmulo, lo estábamos viendo, pero estaba cubierto por tierra. ¿Allí enterraban ahí mismo, en los dólmenes? Sí. Sí. ¿Y entonces uno no se encuentra huesos? Sí. Depende del dolmen y del estado de conservación de los restos. Entonces, bueno, puede haber dólmenes en los que se han encontrado 100 individuos y en otros no encuentras a nadie. Pero no porque no se hayan enterrado, sino simplemente porque han desaparecido los huesos. 100 individuos entran en un dolmen, pueden llegar a entrar. Parece mentira. Porque aquello tampoco no es la Capilla Sixtina, ¿no? De extensión. Bueno, el asunto es que tampoco los 100 muertos entran en el mismo momento. Entonces los dólmenes son, como decía Javier, monumentos que se construyen pues hace 5.000 años, en fechas calibradas 6.000, pero se reutilizan durante 2.000 años. Entonces, bueno, hay que pensar que los muertos que nosotros encontramos son gente que han ido inhumando a lo largo de 2 milenios, aproximadamente. 2.000 años. Casi nada. Ya sé que si uno va y está investigando la prehistoria, sé que no es, pues es nada, ¿no? 2.000 años, pero... Bueno... Para los que suelen decir, esto ha estado aquí durante toda la vida. 2.000 años es más que toda una vida. Sí. Bueno, lo que pasa es que lógicamente cuando estamos hablando de culturas o de épocas prehistóricas, yo creo que somos un poco incapaces de calibrar el tiempo. Tú calibras el tiempo en la medida en que vives tu propio tiempo. Entonces, para un chaval de 15 años, 8 años es la mitad de su vida. Para cualquiera de nosotros, 15 años no es nada. ¿Y el dolmen es un elemento funerario de Europa? ¿Es un elemento de todo el planeta? ¿De algunas civilizaciones? Más bien es europeo. Europeo. Pero también aparecen en África, aparecen en Asia, es decir, que es un son fenómeno. Lo que pasa es que son estructuras similares, pero que no tienen el mismo tipo de utilización. Porque en otros lugares, ¿qué utilización tienen? Bueno, puede ser funeraria, pero la cronología es distinta, los rituales son distintos, e incluso dentro del megalitismo de por la zona, pues no todas las construcciones son idénticas. Es decir, pues nosotros, por ejemplo, dentro del territorio, pues tenemos pues dólmenes simples, sepulcros de corredor, pero luego dentro de otros sepulcros que recuerdan a los de corredor, pues están las galerías cubiertas, que son otro tipo de estructura distinta, pero que entra dentro del mundo de los dólmenes. Entonces, bueno, hay que pensar que en cada región, en cierta manera, pues hay una adaptación dependiendo de la tradición cultural, del tipo de materia prima que haya, etcétera. ¿El dolmen guipuzcoano es igual que el alavés? El de montaña sí, lo que pasa, es decir, los dólmenes que están en Sierra Encia, por ejemplo, pues son iguales a los de Zigorri o Aralar. Sin embargo, los sepulcros de corredor de la Rioja Alavesa, pues no existen o no se conocen, por ejemplo, en Guipúzcoa o Vizcaya. Hay alguno. ¿Qué es un sepulcro de corredor? Bueno, dentro de los dólmenes, digamos que hay unos dólmenes. Todos los dólmenes tienen 2 elementos. Por un lado, el túmulo,
que sería lo que cubre la parte central. Y en la parte central es en la que puede estar la cámara solo, o puede tener un acceso o una especie de pasillo para llegar a la cámara. Entonces, los dólmenes simples solamente tienen el túmulo de amontonamiento de piedras y en el centro una especie de caja, y eso es el dolmen simple. Y el enterramiento serie, pues levantando la tapa, levantando la cubierta. Y en los sepulcros de corredor, lo que se hace es entrar por el pasillo y dejar a los difuntos. Uh-huh. La hechicera, por ejemplo, la chabola de la hechicera y el dolmen de Eguiluz son diferentes. Eguilaz, Jesús. No, en principio en esquema viene a ser lo mismo, son sepulcros de corredor. El problema es que en el estado actual de conservación de Escomendi, de Eguilaz, no tiene corredor. Pero los datos que existen de cuando se descubre, ya por 1832, los primeros dibujos, tiene corredor. Uh-huh. En el 32. 1832, sí. Eguilaz. Uh-huh. En el 35, la hechicera. 1935. 35. ¿Qué pasó en la década de los 30, justo antes de la Guerra Civil? Sí, 100 años después. 1830. Ajá. Sí, sí. Entonces, yo recuerdo de pequeño, era casi un elemento turístico. Sí. Se utilizaba para las que guías son turísticas. sí. Y hoy en día no. Hoy en día en lo que es las portadas, no. Escomendi. Sí. Claro, es que Escomendi estaba en la Nacional 1, habían hecho un aparcamiento y se utilizaba el dolmen de todo menos para verlo. ¿Qué se hacía? Pues cuente. Pues todas esas cosas que cuando uno va de viaje y tiene ciertas urgencias se suele parar. Entonces, el dolmen en realidad es la campaña de verano que acababa hecho una cochambre. Hoy ya no está en ese sitio, ya está retirado. Pero no sé si está en buenas condiciones. Hay que meterle... Hay que revisarlo. Hay que darle una manito. Se hizo una reconstrucción, posiblemente fue buena para su época, se metió una viga de hierro para sujetar las losas de la cámara, y yo creo que eso hoy en día, pues impensable. Cosas que se hacían entonces, ¿no? Claro. Por ejemplo, hoy en día se ha reconstruido o se ha consolidado bien la cámara del dolmen de la Huesera. Entonces se ha hecho con un sistema que tiene metidos una serie de pernos de acero para que se sostenga una piedra con otra, pero vas allí y no ves ninguno. Y además son ya cosas o materiales que no se alteran, que no son oxidables, etcétera. Con lo cual, bueno, pues eso ha avanzado mucho. Nuestras administraciones son conscientes de la necesidad de mantener esta riqueza patrimonial, de que hay que conservar, de que hay que invertir, de que hay que dignificar. O esto cuesta, y más en época de crisis. Hombre, cuesta, pero de todas formas sí que es cierto que la Diputación de Álava ha empezado a trabajar en los dólmenes pues estos 2 últimos años. Es cuando nos ha encargado que empecemos a trabajar en ellos. ¿Se lo ha encargado la propia Diputación? Sí. Yo sí que escuché en algún momento, no sé si fue a López de la Calle, a la que fue diputada de Cultura, que tenían que trabajar en el capítulo de los dólmenes. Efectivamente, con ella empezó todo este asunto. Uh-huh. Y bueno, pues los siguientes de momento pues siguen. Pero la intención era mejorarlos, invertir dinero, dignificarlos, recuperarlos. Uh-huh. Y en ello estamos. Estudiando, pero luego falta la inversión. Bueno, de momento lo que queremos este año es terminar la chabola de la hechicera. Entonces la labor que emprendimos este año a finales de junio empezó a limpiar todo lo que es el túmulo del dolmen, sabiendo cómo estaba, puesto que el año anterior ya habíamos hecho unas zanjas para ver por dónde iba. Entonces nosotros hemos hecho, el equipo que trabaja con nosotros, lo que ha hecho ha sido limpiar todo el túmulo entero. Se ha tirado un murete que se apegaba el túmulo del dolmen de la viña que tiene alrededor. El foso que hizo Diputación en los años 70 para evitar que la gente pasara al dolmen lo hemos vaciado. Y también hemos empezado a excavar en la parte exterior de ese foso. Entonces, ¿cuál es el resultado? Bueno, porque hemos encontrado restos del túmulo en la parte de fuera del foso, con lo cual quiere decir que cuando la Diputación allá en los años 70 hizo aquella especie de casi de foso de cocodrilos para que nadie entrara, rompió parte del túmulo que existía. Con lo cual, bueno, pues ahora lo que hemos hecho ha sido dejarlo tal como la parte que se conserva original, con la idea de empezar a restaurarlo. Y si todo va bien, yo creo que tienen que estar ya restaurando, a menos presupuestos ya y demás.
¿Qué vamos a hacer? Que es lo importante. ¿Cómo vamos a restaurarlo? Bueno, pues lo que hemos propuesto tanto José como yo es, ya que sabemos por dónde iba el límite del túmulo original, en aquella parcela que es pública, de intentar reconstruir o recrear el túmulo tal como era. Para que nos hagamos una idea, si a lo que la vista que teníamos ahora del dolmen de la Chabola de la Hechicera era una cámara y un corredor rodeado de tierra, lo que en este momento hay es una cámara y un corredor rodeado de un montón enorme de piedras, muchas de ellas bien colocadas para que no se desmorone, y el radio o el diámetro que va a tener ese montón de piedras va a tener en torno a los 30 metros. Lo cual ya no es el dolmen solo. ¿Tienen que quitar alguna viña? Que esto suele ser un drama. No quitaremos ninguna, vamos. No, porque tampoco queremos tener problemas. Así que un dolmen es para ver, pero no para tocar. Música. Un dolmen es para ver, pero no para tocar. Hombre, a veces suele haber excesos en lo de tocar. Y entonces lo que ves es un poco de todo. De gente que se sube a la losa a la cubierta. Ya sabe que usted se ha sido padre, que bueno, un niño de 10 años, si no le dice el padre que pare, pues al final, ¿dónde va a terminar el niño? Sobre el dolmen. O igual el que sube es el padre, que también hay. Qué drama. Pues sí, hay, digamos que un poco de falta de conciencia de que hay que respetar ese tipo de monumentos. Y entonces, bueno, pues los fines de semana te encuentras con que de gente que se ha portado morado a comer pipas, colillas, etcétera. Entonces, bueno, falta educación. Sí, falta educación. Falta. Hombre, claro, no sé, en la tarea de educar, quien es adulto respecto al niño, pues ya le tiene que explicar qué es aquello, ¿no? Por lo menos los 4 conceptos que tenga, ¿no? Que aquello no es para jugar, que no es un columpio, claro, que es un patrimonio de todos, que no es un montón, que el que mancha tiene que limpiar, que por ahí no pasa el barrendero, que no es un montón de piedras, que es un conjunto funerario que tiene una función determinada. Esto que dice de limpiar, hay algo que a mí me llama mucho la atención, igual a ti también. Ahí tiene una revista en La Rioja que se llama Berberana. Sí, es de la cuadrilla de Rioja Alavesa. No sé si es en el número este o en el anterior. Venían como los chavales habían hecho una excursión al dolmen, que habían venido de Guipúzcoa y demás, y entonces que había habido una queja porque lo habían dejado francamente sucio. Entonces tuvieron una campaña a los pocos días, limpiaron todo el dolmen y quitaron toda la basura que habían dejado. Eso está bien, ¿eh? Dejar las cosas como las encuentras. Bueno, y no sé, si uno anda un poco por ahí, encima no somos de los más sucios, porque hay por ahí en algunos sitios que es espectacular la gente cómo deja la basura. Aquí por lo menos cuando subimos al monte intentamos trasladar a los más pequeños, porque se entiende que esto los mayores lo tienen que hacer, que uno tiene que dejar el monte como lo ha encontrado, igual. Bien, y actualmente, aparte de este trabajo que ya ustedes han dejado para que se haga en La Hechicera, ¿en otros dólmenes también se va a actuar directamente? Hombre, actualmente ahora se está excavando en el Alto de la Huesera. Entonces el año pasado... ¿Este está entre La Guardia y el Villar. Prácticamente se ¿Camino de La Hechicera? Sí, se ve, uno de otro se ve. Desde cerca de La Hechicera, de la Chabola, se ve La Hechicera, y desde La Hechicera se ve la enorme encina que hay en la Chabola. Entonces no se ven los monumentos, pero más o menos tienen cierta proximidad. Te está trabajando en este. El año pasado, cuando se sacó la losa y ese tipo de cosas, estuvimos excavando hasta el 22 de diciembre, ya creo que fue, y encontramos 30 esqueletos con un ajuar, pues importante, a base de objetos de adorno y demás, y ahora se sigue para descubrir el corredor, que ya sabemos más o menos por dónde va, excavar el corredor, y una vez que esté hecho, pues proceder también a la reconstrucción de todo el túmulo y demás. ¿Y en Eguilaz también? Bueno, de momento vamos a ver si ordenamos la Rioja, y la siguiente sería, pasar quizá a Cuartango,
En Cuartango hay unos dólmenes espléndidos que están posiblemente muy mal conocidos, y de allí, bueno, pues seguir en Cuartán, seguir en ¿Cuántos elementos, cuántos monumentos funerarios, cuántos dólmenes puede haber en Álava? No sé si más de un centenar. Sí, yo creo que el recuento que hicimos eran 200 y pico. Claro, se conocen muy pocos así a nivel popular, ¿no? Sí, desde luego. ¿Y son muy visitados? Sí. En la Chabola este verano, que hemos tenido un grupo trabajando hasta hace una semana más o menos, nos contaban que había venido a ver el dolmen pues gente de Francia, de Austria, de Inglaterra, de Australia, de Estados Unidos. Es decir, que es un dolmen que se conoce y se visita. A pesar de que decíamos que en Francia tiene que haberlos también. Efectivamente. ¿Y qué por ejemplo, dólmenes? ¿Y qué dólmenes? Ajá. Por ejemplo, por la zona de Bretaña. ¿Qué dólmenes? ¿Por qué? ¿Son enormes o por qué? Efectivamente, son monumentales. Monumentales. Sí, vamos. Por ejemplo, pues si un dolmen de aquí tiene 30 metros de diámetro, pues, el túmulo, digamos, que tiene 30 metros de diámetro, pues bueno, pues allí te pueden llegar algunos al centenar. Entonces, claro. Las piedras también son mucho más grandes. Con menires, por ejemplo, de 15 metros de altura, por lo menos en su momento. Entonces sí, es monumental, y luego desde otro punto de vista también hay una más rico. Por un lado, por ejemplo, desde el punto de vista artístico, pues porque aparecen muchos, bueno, en bastantes de los dolmenes aparecen grabados en las losas. La variedad tipológica también es mayor, y luego algunos ajuares también pues son espectaculares. Y de cara al año que viene, o de cara a los próximos meses, porque un dato que ha aportado que sorprende es que hasta el 22 de diciembre. El año pasado sí. Esto de las campañas arqueológicas suelen decir que son para el verano, pero el año pasado fueron hasta el invierno, prácticamente. Sí, que sí, comemos las uvas en el dolmen. ¿Y este año? A ver, depende un poquito de cómo vaya el corredor de la Huesera. Entonces, a ver, si empiezan a salir también restos humanos, claro, no se pueden quedar al aire. Entonces habrá que intentar trabajar. ¿Me dejan hacerles unas preguntas que salgan un poco de los dólmenes? Bueno. ¿Cómo está el poblado de La Hoya? Ustedes son profesores de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la Universidad del País Vasco. El poblado de La Hoya corresponde a un trabajo de un equipo dirigido por Llanos. Sí. ¿En qué años? Y yo no sé si aquello ya... Pues también hay que hacerle algo. Yo hace mucho tiempo que no he estado, estuve prácticamente de niño. Yo creo que Armando empieza a trabajar en la década de los 70 y está hasta el año 80 y tantos. Yo creo que son 15 años de campaña, una cosa así. Bueno, hay que entender que en el momento en el que se excava La Hoya, tampoco estaba posiblemente bien desarrollado todo lo que es el sistema de consolidación, etcétera. Entonces, bueno, pues se excavaba, se dejaba visible y se intentaba que aquello tuviera pues cierto valor, es decir, que la gente fuera a verlo. El problema es que han pasado muchos años, yo creo que no ha habido una labor de mantenimiento del sitio, y en este momento está mal. Pero merece la pena, en opinión ya propia, suya, mantener un poblado de estas características para visitas, o es abrir, investigar, trabajar, dejarlo para que la gente conozcamos qué es lo que había allí y tapar, o hacer una salita con unos en el Museo de Arqueología de Álava o algo en La Guardia si se quiere, pero bueno, si va a tener un mantenimiento se puede dejar como un elemento más turístico, pero desde luego si no va a tener un mantenimiento y una consolidación, yo creo que es mejor taparlo porque se va a estropear menos. Mújica, opino lo mismo. Así que tapar. Claro. Que se tendría que haber tapado en el caso de La Hoya, porque si luego no se ha podido mantener. El problema es que no se ha hecho quizá una labor de consolidación como se debiera haber hecho para que el conjunto del poblado esté bien fuerte, de que no se vaya desmoronando. Eso no se hizo. Entonces, claro, el problema es que haces ahora, bueno, pues está intentando hacer cositas, pero es complicado. Desde luego, si ese poblado, que lo que está excavado es una parte muy pequeña de lo que realmente hay, que es así, ¿no? Que es así, se excavara mucha mayor extensión, como el caso de Iruña, por ejemplo, claro, eso tiene que acompañar una labor ya de consolidación, restauración, etcétera.
Hay muchas veces que cuando se localiza un yacimiento importante, la ruina que tú ves no es la ruina original. Muchas veces la ruina original se tapa y se recrea en superficie. Pero bien, ¿eh? Entonces, bueno, eso implica que por un lado la ruina original está conservada y por otra, pues claro, lo que es el ámbito turístico y demás, se puede ver qué es lo que hay. Que eso no se hizo en la olla. No se hizo en la olla. ¿Se empezó a hacer en Iruña Velella? Se está haciendo en Iruña Velella. Se está haciendo en Iruña Velella. Sí, sí, en Iruña Velella al menos la parte de los muros de la casa que se cavó y demás está consolidado, está reconstruido, está bien marcada cuál es la parte original de la parte que se ha añadido y demás. La que se montó con Iruña Velella. La arqueología un día sí y otro también en los medios de comunicación. Me imagino que ustedes sufrirían también aquello, ¿no? Porque a veces pues está tratado con poco rigor o leen una opinión que no comparten o dicen que barbaridad, no sé. Ha pasado el tiempo, quizás ahora ya se puede hablar un poco más tranquilo sobre Iruña Velella y qué futuro tiene que tener Iruña Velella, porque ahí está trabajando. Está Julio, sí. Está Julio, ¿no? Ha pasado tiempo, quizá no todavía lo suficiente. Todavía yo creo que sigue su índice, ¿no? No ha habido una sentencia aunque que deje claro cómo está el tema. Hombre, para los que no entendemos nada de este tema, ya de método se ve dos trabajos totalmente diferentes. Lo que hacía el equipo del Liceo Gil, que trabajaba allí dentro en unos lugares muy concretos, y lo que estamos viendo Julio de movimiento de tierras. Él nos habla de recuperar por donde pasaba la calzada Astorga-Burdeos. Eso sí. Claro, es distinto. Que Julio yo creo que trabaja desde hace muchísimos años, no solo aquí, ha trabajado en Italia, afuera, incluso yo creo que va a trabajar o que tiene idea de trabajar en Cartago, es decir, que es una persona ya que tiene un bagaje posiblemente mucho mayor que el que tenía Eliseo. Partiendo de la base uno, que Eliseo ha sido alumno nuestro, hemos conocido toda la vida, yo creo que Julio tiene una mayor peso dentro de la arqueología. Son dos métodos diferentes, son dos cosas distintas y de hecho sí que se ve que el poco tiempo que lleva trabajando Julio Núñez, bueno, están descubriendo muchas más cosas nuevas que las que se habían descubierto en el tiempo del Liceo. Que eso nos afecta, que nos salpica, hombre, pues en definitiva estamos haciendo también arqueología, ¿no? Hombre, sí, porque eso, pues, claro, por lo menos no en el trabajo suyo del que están haciendo en Dólmenes así, Mújica, pero la cara bonita o la voz preciosa que anuncie en Álava se ha encontrado, pues tiembla Álava después de las experiencias vividas en la galería aquella de Serafín en Alborbea, Zubialde, y todo lo que hemos escuchado sobre Iruña Velella. Ustedes no sé si notan que les ha afectado también para su quehacer profesional. Yo creo que directamente no. Es decir, el tema de prehistoria desde luego no. Vamos, no lo veo yo así, vamos. Ahora, otra cosa es que digamos que a la profesión sí que le afecta, pero no solamente a la profesión, igual incluso fuera de la profesión también puede afectar. No le entiendo esto último, fuera de la profesión. Sí, vamos, quiere decir que en el tema arqueológico no solamente entran, digamos que el que trabaja en el campo, sino luego hay otra serie de disciplinas que son complementarias de toda actividad. Entonces, bueno, tú puedes tener paleontólogos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues salpica un poco a los que, digamos, nos movemos en la profesión. ¿Qué hay que hacer en Iruña Velella? Hay que invertir mucho, porque se ha dicho muchas cosas sobre Iruña Velella. La importancia que tiene para el patrimonio de Álava, algunos hablan de lo que podría ser, pero que todavía nadie ha apostado por ello, se está trabajando bien. ¿Qué hay que hacer en Iruña Velella, en opinión de dos profesionales de la arqueología? Bueno, yo creo investigar, sí. Sí, efectivamente. Investigar, sí. Pero luego, aparte de investigar, hay que hacer algo más. Bueno, yo creo que una cosa fundamental es poner, digamos, que las cosas al día de hoy y saber qué es lo que se ha excavado, qué es lo que se tiene, cuáles son los resultados, complementar con todo tipo de analíticas, etcétera. Y luego, bueno, pues otra cosa es que cara a poner, digamos que hacer una puesta en valor del yacimiento, pues hay otra serie de actividades que realmente también se está haciendo una cosa similar, vamos. ¿Tiene potencial aquello para muchísimo, para ser visitado, para ser no un poblado más, sino mostrar a la ciudadanía alavesa y de fuera de Álava que era
por lo menos un lugar de población importantísimo en su época. Sí. Tiene entidad, tiene tamaño suficiente como para... Ya tiene una cosa que yo creo que es importante. Muy pocos poblados hay de época romana en esta comunidad autónoma de ese tamaño. Con lo cual, pues había que mantenerlo, había que verlo, excavarlo, consolidarlo y difundirlo bien. Que yo creo que, vamos, la experiencia que tiene Julio, yo imagino que irá en ese sentido. Porque en esos viajes que ustedes realizan, me imagino, a otros lugares, ¿se hace una explotación más adecuada del patrimonio arqueológico que la que hacemos aquí? Sí, dependiendo de qué lugares, sí. En Francia y así, por ejemplo, pues sí. En Francia sí. Es un ejemplo que siempre suelo contar. Por el año 80 y tantos, pues con la familia fuimos a Bretaña, estuvimos viendo dólmenes y la segunda vez que sale Bretaña. Sí. Y bueno, pues estaban excavando un dolmen, la Table de Marchand. Y recuerdo que tú podías ir al dolmen, lo veías y demás, y no pasaba nada, una visita generalmente normal, nadie decía nada. Cuando hemos vuelto unos años después, nos hemos encontrado que el dolmen está perfectamente reconstruido, está en una campiña preciosa verde con una serie de caminitos marcados, rodeado por una valla, y cuando vas a entrar te cobran 6 euros. ¿En su ubicación original? En su ubicación original. 6 euros. Y no solamente eso, sino que está lleno. El día que fuimos estaba lleno. Lo que pasa es que luego también hay mayor conciencia, yo creo, en la gente. En la ciudadanía. En la ciudadanía, sí. En la que paga los impuestos. Efectivamente. Entonces nosotros solemos ir, por ejemplo, en abril y mayo con los alumnos, y bueno, pues tienes que hacer cola porque hay un montón de padres con sus hijos porque tienen una semana de vacaciones. Subidos en el dolmen. No. Haciendo cola en la taquilla. Ni comiendo pipas ni subidos en el dolmen. Bueno, pero aquí tenemos un nuevo museo de arqueología. Sí. ¿Y? Ahí está, el casco viejo, está bien, tiene cosas bajas. No me dejen así, porque ahí he visto mucha ironía, y la ironía en la radio dicen que no se entiende. Teníamos un museo de arqueología con una accesibilidad terrible. O sea, el edificio era muy bonito, aquello de el Palacio Gobeo Guevara, creo que es, el lugar precioso, sí, pero bueno, pues no reunía las condiciones para museo. Ahora tenemos un museo nuevo, pero a ver, le he visto a usted que no sé. No, está bien. ¿Está bien? Quizás si hubiéramos... A ver, la universidad y el museo tienen que estar en comunicación, digo yo. No, a ver, de hecho hemos estado en comunicación, y muchas de las cosas que están expuestas en el museo pues o se han excavado o trabajado desde la universidad, o es la universidad la que ha hecho una selección previa para... Pero bueno, quizá... Pero hay algún pero. Pero quizá lo que es la parte nuestra más de prehistoria reciente, prehistoria más antigua, quizás se merecía un tipo de exposición mayor. Quizá las vitrinas sean demasiado pequeñitas para poder poner todo el potencial prehistórico que tiene el territorio. ¿Qué falta? ¿Qué falta que no se pueda ver? ¿Qué falta? Faltan muchas cosas. Es decir, hay un poquito de cada cosa. Eso sí que es verdad. Pero posiblemente hay momentos o etapas en las que se podía hacer una representación mayor. Porque bueno, ya ya gastamos el dinero en el museo, era la oportunidad, ¿no? Bueno, pero se prefirió hacer una selección de piezas. El criterio es diferente, es una selección de piezas e intentar demostrar un poquito todo lo que hay, o un poquito de todo lo que hay. Quizá puede haber criterios diferentes. No sé si me estaba diciendo también que mucho continente para poco contenido, lo que uno puede ver. Pues es posible. Es decir, que la primera planta, la de prehistoria, pues quizá tiene muy poco material expuesto. Entonces, bueno, pues por ejemplo, en el embalse de Urrunaga, voy a poner un ejemplo de algo que hemos estudiado desde la universidad y demás. Bueno, o sea, unos conjuntos de piedras talladas del Paleolítico inferior realmente espléndido, y hay expuestas muy poquitas piezas, muy poquitas, y a veces se puede pensar que tampoco son las mejores que podían existir. Claro, luego de otros elementos importantes pues están, pero claro, al final el espacio que tú tienes para poner los objetos es pequeño, es muy pequeño. Entonces yo entiendo que partiendo de ese formato de vitrina, pues hay que hacer necesariamente una selección de material.
Cuando con José, por ejemplo, y alumnos hemos ido a ver en el Museo Nacional de Prehistoria en Necessity de Tayac, tú entras al museo y hay de un mismo tipo de instrumento miles. ¿Dónde está este museo? En Dordogne, en Francia. Pues ustedes para enseñar a los alumnos lo mejor hay que llevarlos a Francia, por lo que veo. Pues frecuentemente sí. Para algunas cosas sí. Para arte, para algunas cuestiones de megalitismo, pues sí. Por ejemplo, uno quiere ver arte rupestre. Entonces en la Comunidad Autónoma Vasca tenemos varias cuevas con arte rupestre y que yo sepa no se puede ver ninguna. Tantas cerradas. Entonces, ¿qué haces? Pues o te vas a Cantabria o te vas a Francia. Sí. ¿Cómo se llama esta de Vizcaya que cerró? Santimamiñe, por ejemplo. Santimamiñe, Caín, Cherry, está todo cerrado. ¿Pero no hay una reproducción que se ha hecho en Caín? Ya, pero no tiene nada que ver. Vamos. No tiene nada que ver. Las reproducciones son reproducciones. Claro. También hay una reproducción en Altamira y no tiene nada que ver. Está muy bien hecha, muy bonita, muy lograda. Pero ¿ustedes son partidarios de mantener abierto Altamira? La cueva, la original. Sí. Porque claro, está diciendo que la reproducción está muy bien, pero que es reproducción. A mí la reproducción me gustó, me pareció una forma de que sí, conozcamos, ¿no?, lo que hay dentro de la cueva, porque si no, no me entero, claro. El asunto sería tener un equilibrio entre los que entran y la conservación de la cueva. Claro, si está totalmente cerrada... Bueno, a ustedes una reproducción les deja fríos, por lo que veo. Sí, claro. Sí, si ves un original es distinto. Y si lo puedes ver haciendo 300 kilómetros, pues te vas a ver un original. Uno cuando va a ver la réplica de Altamira, bueno, pues claro, ¿qué problema tienes? Que el techo está muy bien, pero luego la pared va a ver marrón. Con lo cual, pues ya te da... Hay una réplica de Altamira había en el Museo Arqueológico Nacional de allá de los años 60 o 70, pero claro, tampoco tiene nada que ver. Y ahora cuando vas a ver un original y te enfrentas ante un bisonte, bueno, pues cualquiera de ellos, no sé, a Fondegón, por ejemplo, y te delante de un bisonte de aquellos que es original, con todo su colorido que tiene, no tiene nada que ver. ¿Y qué se hizo mal, por ejemplo, en Altamira para tener que cerrarla? Porque no se le puso el límite a la visita. El problema estaba en el número de visitas, al menos inicialmente. Luego, pues bueno, si no hay un cupo de entrada y tal, pues... Esto hay que tenerlo abierto para todo el mundo, pero en su opinión con un cupo reducido de personas al día. No puede ser un elemento ahí de autobús. Altamira, claro, hasta el punto de que hay que cerrarlo. En Altamira se hicieron cosas mal, pero desde hace muchísimos años. Yo creo que es allá por 1920, no sé si es 22 o 25, que se tiene miedo a que el techo se vaya a caer, y lo que se hace es se mete una serie de troncos de árbol para apuntalar el techo. Entonces ya tenemos un primer problema, claro, los troncos de árbol que tú metes dentro lo que hacen es echar pues esporas, hongos, ese tipo de cosas. Y luego, con posterioridad a eso, se hace construir una serie de muros dentro de la cueva, aprovechando piedras que hay o paredes de la misma cueva. Entonces ya implica que hay grabados y pinturas que se movieron de sitio y que el camarín de pinturas o la cámara de las pinturas se cierra artificialmente, dejando una entrada muy pequeñita, con lo cual todo lo que es la ventilación o el micromedio ambiente que tiene que tener la sala se pierde. Y otra, el suelo original de la cueva se excava para que la gente pueda pasar. Para que nos hagamos una idea, el señor que pintó Altamira o la señora que pintó Altamira estaba de rodillas en el suelo y llegaba al techo. Entonces, claro, pues todas esas modificaciones que se hacen al final acaban alterando lo que es el microclima de la cueva y estropean las paredes. Y hoy en día lo que se tenía que haber hecho, por ejemplo, es si se mantiene una visita en Altamira, la gente de rodillas a visitarlo. Si no se hubiera hecho la excavación que se hizo, sí, claro. O simplemente no te dejarían pasar. No te dejan pasar. Esa es otra posibilidad. Es decir, en una cueva depende del problema que represente para las pinturas, es accesible o no al público. Entonces, bueno, pues ver las que son accesibles, las que están no crean problemas, y sin embargo si hay zonas de paso estrechas y tal, pues bueno, pues ahí se prohíbe. ¿A seguir trabajando en Río Jalavesa? Intentaré. Los dos han dicho intentaremos. Mientras les dejen, ustedes trabajarán. Sí, claro. Mientras haya presupuesto, también. Efectivamente. Porque este es su quehacer profesional. Importante conclusión también a la que he llegado.
pedir un poco de concienciación a la ciudadanía respecto a la importancia de estos restos arqueológicos y respecto a las investigaciones que se realizan y respecto al patrimonio que es de todos y que hay que proteger. Javier Fernández Eraso y José Antonio Mújica, pues muchas gracias a los dos. Sube ahí, y hasta la siguiente. Seguiremos, ya conocemos un poquito más quién está detrás de ese ejercicio de mejora del patrimonio en cuanto a dólmenes por parte de la Diputación Foral de Álava. Muchas gracias a los dos. Eta zuei entzule, badakizue datorren asteburuan beste gai batekin hemen Radio Vitoria.